Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Juárez Aguilar. Agradezco a los organizadores del Tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos por aceptar mi ponencia titulada Gobernanza de la Economía Digital China, Modernidad Jurídica Propia. Bueno, el orden de la exposición es este y comenzamos analizando una pregunta que ya en los 90, en los 2000 era muy popular, ¿no? ¿Hacia dónde va el derecho chino? Estamos viendo que en este momento, en este momento mencionado, pues se está llevando a cabo una reforma económica que conlleva una reforma jurídica y tanto reformadores chinos como occidentales se preguntan, ¿qué hacer para que China se convierta en una economía de mercado? Y desde la parte jurídica, ¿qué hacer para que China se convierta en una democracia multipartidista? Timo Rúscula nos dice que dentro del proyecto Orientalismo Jurídico, que estos cuestionamientos enmarcan condiciones sobre el conocimiento mismo del derecho, ¿no? De decir qué es el derecho y sobre todo quién decide si una sociedad tiene derecho o si carece de este. Entonces, en el caso chino, hay una suposición implícita de que cualquier derecho que China haya tenido hasta este punto, pues no es el derecho verdadero, porque el derecho verdadero es el occidental. Entonces, este mercado va a civilizar a los chinos y los volverá sujetos del derecho liberal. ¿Por qué? Porque hay atrás una modernidad jurídica única, que es occidental. Entonces, Rúscula, pues critica esta postura. Sin embargo, 20 años después vemos que sigue esta postura vigente porque Donald C. Clark, en un artículo del 2020, ya, se hace referencia al anti-orientalismo, donde sigue preguntándose si lo que hay en China es o no es derecho. ¿Cómo enmarcamos esta última postura? Pues dentro de un desarrollo unilineal del derecho. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto ya lo explicó Robert Gordon en el 84, donde esta concepción se enmarca dentro del evolucionismo y el funcionalismo. Ambas teorías ya eran descartadas en la teoría social en esa época, eran vigentes en la época de Gordon y siguen vigentes en la nuestra. ¿Qué dice? Que el desarrollo unilineal del derecho ocurre por etapas y que la delantera la lleva Occidente, ¿no? Y todos los demás vamos atrás. Y este desarrollo es evolutivo, es progresivo y natural. Como les decía, la teoría social de la época ya había dicho que no, que las sociedades no crecen por etapas, sino cada una tiene formas diferentes. Sin embargo, se mantenían. Ahora, en el 24, ¿qué podemos decir de hacia dónde va el derecho chino? ¿Podría ser una de las maneras distintas de ser modernos? Pues esta investigación cuenta con una metodología multidisciplinaria compuesta por la sinología, los estudios postcoloniales, el pensamiento decolonial, el pluralismo jurídico y la sociología jurídica. Y de todas las ramas del derecho, porque cada uno tiene su propia visión, digamos, esta se centra en el derecho digital. Y así aterrizamos a la gobernanza digital china, donde en este caso en estudio, pues tenemos que está compuesta principalmente por el gobierno, la academia, la industria y la sociedad civil, donde cada una de estas partes tiene sus propios intereses, sus propias coincidencias y sus propias fricciones. Pero es importante señalar que el gobierno es el eje principal y tiene en general una buena coordinación con todos los miembros porque los escucha y se retroalimenta de su información. Y dentro de estas cuestiones geopolíticas actuales, pues cabe resaltar que cada vez que Estados Unidos los golpea, o sea, impone restricciones al país, pues el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil encuentran mayores coincidencias. Es decir, se unen más, que es una consecuencia que no esperaba el gobierno estadounidense. Ahora, en ¿en qué consiste exactamente la gobernanza digital china? Pues en la interacción de las políticas públicas
económicas, tecnológicas, jurídicas, ecológicas, todas las que ustedes conocen, y todas estas interactúan y se coordinan bastante bien. Abajo está el derecho, que también se coordina muy bien con las políticas públicas, y hasta abajo los estándares, ¿no? Que son estas em, normas para posibilitar la interacción y la interoperabilidad entre sistemas tecnológicos. ¿Qué da? ¿Qué causa? Bueno, pues lo que está bien, o lo que vemos, que hay políticas fuertes con derecho vinculante que está operando dentro de un ecosistema tecnológico propio y con innovación. Ahora, ¿cuáles son los objetivos actuales? Pues es integrar la economía real con la digital, la autosuficiencia, innovación independiente, la reorientación hacia el fortalecimiento nacional y sobre todo ahora la seguridad nacional. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Bueno, tiene muchos, unos de ellos son censura, la necesidad de revertir daños ecológicos, la vigilancia, que en ciertos casos es excesiva, pero bueno, aquí cabe resaltar que no existe un sistema de puntuación sobre el comportamiento de la gente, que es algo que sigue discutiéndose en medios anglosajones. Ahora, ya centrándonos en el marco jurídico digital, los tres instrumentos centrales son estos. Primero, la Ley de Ciberseguridad del 2017. Esta sigue tendencias internacionales. La segunda es la Ley de Protección de la Información Personal de la RPC. Esta es, tiene una influencia directa del GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, dentro de lo que conocemos como el efecto Bruselas, aunque China obviamente le da su propia adaptación. Y la tercera es la Ley de Seguridad de los Datos de la República Popular China, que aquí empiezan a trazar un camino propio, donde aparejan al desarrollo con la seguridad, el desarrollo económico con la seguridad, y buscan que ambos interactúen y se refuercen. Siguiendo este punto, vemos que el derecho digital pues está yendo por su propio camino, ¿no? Se está yendo de la frontera tecnológica a la frontera jurídica. Vemos tres casos brevemente. Está el Internet industrial, que esta es la conexión integral de personas, máquinas, cosas, sistemas, procesos y datos, que posibilita la toma de decisiones de dato a dato, de decisión a dato, que busca optimizar y actualizar industrias y sobre todo crear nuevos modelos de negocio, nuevos procesos, nuevas formas industriales. Tenemos aquí que en noviembre del año pasado, pues surge un plan de acción de desarrollo de innovación del Internet industrial. Hay otros anteriores, pero digamos que este, por ejemplo, ya tiene regulaciones ministeriales, ya tiene regulaciones industriales e instrumentos locales. Está el metaverso industrial, tal vez ustedes lo relacionen más con juegos, el metaverso, pero en la parte industrial quiere decir que se crean espacios inmersivos que se buscan resolver problemas reales y necesidades reales de las empresas. Y abarca toda la vida del producto, desde el diseño, la investigación y el desarrollo, producción, venta y seguimiento postventa. Y busca incrementar la competitividad, la sustentabilidad y promete revolucionar múltiples campos. Aquí también vemos que hay un plan de acción trienal del año pasado, que hay un enfoque en la transformación de la manufactura y que ya están surgiendo también regulaciones ministeriales y regulaciones locales. Ahora, la inteligencia artificial, que es un tema muy en boga, aquí estamos viendo que el primer plan integral es el 2017, el plan de desarrollo de la nueva generación de inteligencia artificial. A la fecha ya hay múltiples escenarios de planes relativos a escenarios de aplicación de la inteligencia artificial. Y de pues también ya hay derecho vinculante. Estos fueron los primeros tres instrumentos. A la fecha siguen surgiendo. Este año me parece que hay más de tres nuevos. Y la importancia de esto es que estos instrumentos vinculantes sobre inteligencia artificial son los más importantes del planeta. ¿Por qué?
porque a diferencia de los demás, ellos sí tienen un ecosistema propio que regular, ¿ok? Y en general están enfocados a atender problemas sociales derivados de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué podemos concluir? Aunque, bueno, esta investigación está en proceso y podemos ver que la gobernanza digital china, en principio, rompe uno de los problemas más fuertes que tiene Estados Unidos, que es, o sea, un cuestionamiento muy fuerte de Estados Unidos, que es cómo regular de forma tal que no se detenga la innovación, porque Estados Unidos innova, entonces teme regular para no detener su innovación. China ya resolvió el problema porque innova y también regula. Dos, tenemos que China se está yendo de la frontera tecnológica a la frontera jurídica. Es decir, no solo está investigando las áreas tecnológicas más importantes, las está aplicando a sus necesidades, sino también está creando derecho en este punto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que China es un centro creador de derecho. Y si pensamos, ha sido un centro creador de derecho desde hace miles de años. Entonces, lo que está haciendo ahorita es ya está creando una modernidad jurídica propia. Ya no sigue ejemplos, no se espera a ver qué hacen los demás, no se detiene en la frontera, como en nuestro caso, muchos casos latinoamericanos, sino que ellos están allá, creando su propia modernidad jurídica. De aquí que podemos tomar sobre recomendaciones para América Latina. Bueno, primero sobre el derecho digital chino. Uno, que China es el principal proveedor de tecnología para países en desarrollo, incluyéndonos, por lo que urge analizarlo desde nuestras propias circunstancias y nuestras propias preguntas, porque ahorita que hay un conflicto geopolítico, pues estos macro discursos se atraviesan, ¿no? Se interponen. Entonces debemos investigar a China desde nuestras propias circunstancias. Un punto dos sería que en del derecho digital, aunque tenemos muchas coincidencias con Europa, históricas, económicas, etcétera, etcétera, es necesario ver más allá de Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, hay muchísimos proyectos a nivel latinoamericano que se están inspirando en este reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, pero hay partes que no tienen sentido. Por ejemplo, copiar o adaptar la innovación europea. Europa, si se fijan en este reporte que se abrió en abril de este año por Stanford, vean, ellos, incluyendo el Reino Unido aquí, la Unión Europea innova el 2% en inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a copiar esa estrategia? Vean el caso chino, 61%, Estados Unidos el 21%. Y finalmente, derivado del caso chino, sobre todo en estas circunstancias geopolíticas o sea, en el ámbito tecnológico, precisamos trabajar en la soberanía tecnológica de sistemas esenciales. No hay vuelta de hoja. Es imperativo porque si no nos vuelve muy vulnerables ante pues circunstancias que no se puedan ver. Así que con eso yo agradezco su tiempo su, y su interés en la presentación. Muchas gracias.